Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a esta mesa número 3 del Congreso Latinoamericano de Estudios Sociohistóricos del Deporte. Esta mesa se denomina Deporte, Nación y Nacionalismos. Y básicamente comprendemos que el nacionalismo, pues lo entendemos como una movilización emocional de la identidad nacional. Y esta identidad, pues como una categoría política y cultural, ¿no? Y un tema que ha sido abordado intensamente, pues sobre todo por las ciencias sociales latinoamericanas. La construcción de los estados nacionales en América Latina es una historia de vicisitudes y ambivalencias entre inclusión, exclusión en diferentes sectores de la sociedad. Mm, Y alrededor de estas relaciones hay mecanismos políticos, rituales y representacionales, pues muy intensos que definen lo que es y lo que no es una nación. Mm, Sobre estos temas que están atravesados por clase social, por género, por raza, en fin, vamos a estar conversando el día de hoy. Vamos a hablar de algunas cuestiones relacionadas con revoluciones, con invención de tradiciones y control de la población. En fin, vamos a tener unos temas muy interesantes. Entonces, vamos a iniciar con Ana Laura de la Torre, que nos acompaña desde México. Su ponencia se titula El reto de forjar héroes deportivos mexicanos en la década de 1930. Ella es especialista en historia del deporte y sus vínculos con el nacionalismo, la diplomacia, la propaganda, la religión y el desarrollo sostenible. Ana Laura de la Torre es doctora en historia por el Colegio de México y miembro de la Sociedad Internacional de Historiadores Olímpicos. Fue la primera mexicana en recibir una beca del Centro de Estudios Olímpicos del Comité Olímpico Internacional para la elaboración de una investigación sobre el origen del movimiento olímpico en México. Ese estudio ya fue publicado por el Colmex bajo el título Cruzadas Olímpicas en la Ciudad de México, Cultura Física, Juventud, Religión y Nacionalismos, de 1986 a 1939. Bueno, ella ha reflexionado también sobre una serie de temas como Juegos Centroamericanos en el movimiento olímpico, así como el desfile deportivo de la Revolución Mexicana y el uso de la propaganda durante el cardenismo, entre otros temas. Ana Laura, bienvenida a esta mesa, un placer tenerte acá. Para todos los ponentes vamos a tener 20 minutos, faltando 5 minutos para que se acaben los 20. Entonces yo les voy a decir, faltan 5, voy a abrir mi micrófono y voy a interrumpirlos un momento y les voy a decir, faltan 5 minutos. Y faltando un minuto, vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Espero que todos me disculpen por esas interrupciones. Muy bien, Ana Laura de la Torre, bienvenida y adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mucho gusto de compartir esta mesa con todos ustedes. De entrada les ofrezco una disculpa por no poderme quedar a toda la mesa. Es mi total responsabilidad. No sé en qué momento yo me confundí. Yo estaba convencida de que ayer era el día del Congreso, pedí hasta incluso el día en el trabajo y pues no, es hoy. Entonces, pues no, desafortunadamente no puedo no estar en una reunión que empieza a las 9. Entonces, bueno, pues yo sé que no es la forma, pero bueno, pues esta fue la circunstancia. Les voy a compartir mi pantalla. Ahí ya todos la ven. Sí, lo estamos viendo perfectamente. Perfecto. Entonces, bueno, pues voy a dar inicio. Empiezo a tomar el tiempo para no comerme el tiempo de los demás. Bueno, pues el objetivo de mi ponencia este día es mostrar el proceso que permitió forjar héroes deportivos en México durante los primeros decenios del siglo XX y particularmente cómo este proceso se afianzó en la década de 1930. Eh, este, este digamos, esta invención de los héroes deportivos
en México se da en un contexto en el que la cultura física aún no se definía digamos del todo. Y con esto me refiero a que el deporte competitivo no era la manifestación de cultura física hegemónica en el mundo como lo es hoy en día, ¿no? Que hoy si pensamos en cultura física, pensamos en deporte competitivo y digamos que en los primeros décadas del siglo XX, pues aún estaba esta disputa entre el deporte competitivo promovido por Estados Unidos y Gran Bretaña principalmente y la gimnasia de masas que tenía como sus principales exponentes a países como Suecia, Alemania, Checoslovaquia, la Unión Soviética. Y pues esta disputa se va a ver reflejada en México. Cada una de estas expresiones de cultura física promovía distintos valores y eso era lo que en buena medida generaba estas disputas, ¿no? El deporte competitivo era forjar el carácter, forjar a futuros líderes, el trabajo en equipo, seguir instrucciones, respetar las reglas, y era una práctica que no admitía del todo mujeres o que fue admitiendo a mujeres pues de manera bastante paulatina, ¿no? Y en cambio, digamos, la gimnasia de masas lo que promovía era valores como la armonía del cuerpo social, la no competencia, el trabajo en función de objetivos comunes y era muy crítica en este sentido en lo que se calificaba como la enfermiza obsesión por las marcas y por los récords, y sí permitía la participación femenina. Entonces, en este contexto, México, ¿cómo se inserta en esta discusión? Bueno, por su posición geográfica, México estaba expuesto al deportivismo estadounidense. Evidentemente es vecino de la llamada República Deportiva y esto pues de alguna manera determina la gran influencia que tiene el deportivismo angloamericano en México. Sin embargo, este ascendente es importante, pero no es determinante. O sea, se adaptan aquí en México algunos preceptos de lo que se conoce como el cristianismo muscular, representado por la Asociación Cristiana de Jóvenes. Aquí podemos ver a un miembro de la UAI que luce en su camiseta, digamos, el triángulo de esta organización y que representaba la armonía del cuerpo, mente y espíritu, que es, digamos, un concepto, una noción que se va a adaptar en México, aunque sin todo el componente religioso, evangélico que tenía esta noción para los cristianos musculares. Sin embargo, pues digamos, estos ascendentes angloamericanos no son la única inspiración que hay en México y los promotores de la temprana cultura física en el país van a adoptar con entusiasmo y con base en muchas reflexiones otras manifestaciones, como es el caso de todo lo que tiene que ver a la gimnasia de masas, que fue muy, muy popular en México hasta la víspera de la Segunda Guerra Mundial e incluso después, de hecho, bueno, lo vamos a ver, el desfile deportivo del 20 de noviembre para festejar la Revolución, pues estuvo presente en México hasta final del siglo XX. Entonces, digamos que era una ascendencia bastante importante. Aquí estamos viendo una manifestación de cultura física en Alemania nazi, y bueno, pues eran los modelos exitosos en ese momento, digamos, en este periodo, y pues evidentemente se están volteando a ver, ¿no? Y a México le sirve particularmente la gimnasia de masas para poderse mostrar como un líder de cultura física en la región de América Latina, algo que el deporte competitivo igual no le ofrecía esta oportunidad. Y digamos que desde estas dos experiencias se van a forjar los héroes deportivos en México. En la ponencia, bueno, lo que voy a ir explicando es cómo desde la experiencia olímpica, que es el deporte competitivo, digamos, de corte anglosajón, se forjan estos héroes, cómo pues se hace esta pregunta de si nuestros atletas podían o no podían ganar, y la otra es la gimnasia de masas,
que tuvo manifestaciones muy tempranas, o sea, antes de la revolución. De hecho, la gimnasia de masas en México está muy identificada con la Revolución Mexicana, que pues sin duda fue, digamos, el modelo que se logró consolidar. Sin embargo, estas expresiones vienen desde atrás y tiene a distintos protagonistas, como es la militancia católica, que promovían ideas de nación pues muy distintas a las que se podían haber promovido después con el triunfo de la Revolución Mexicana. Entonces, digamos que, pues, ¿cuáles son estos antecedentes? ¿Cómo podemos entender cómo se van forjando los héroes, digamos, deportivos en México? Y digamos que en una primera instancia podemos hablar de estos héroes locales de la Belle Époque. O sea, México aún no compite fuera del país. Todo lo que sucede en las comunidades extranjeras en México, que son las encargadas de promover el deporte, como era, por ejemplo, los angloamericanos, los ingleses que fundan clubes como esto que es el Country Club, o por ejemplo la Asociación Cristiana de Jóvenes, la AGUAI, que abre sus puertas desde 1902. También estaba en las élites locales, lo que después Bebel llama las clases ociosas. Estaba también en las escuelas, tanto en las escuelas públicas como privadas, de manera incipiente, pero por ejemplo, yo lo que he encontrado en mis investigaciones es que los jesuitas en este sentido fueron pioneros al promover desde finales del siglo XIX, 1898, competencias atléticas que denominaron Juegos Olímpicos y que reproducen a escala local, siguiendo lo que se estaba haciendo digamos, en Europa o en Estados Unidos. La prensa expande los valores de esta cultura física y pues deja de ser, digamos, nada más una práctica de ocio y se considera también una práctica que da valores pedagógicos, ¿no? Todas estas competencias capitalinas van a dando forma a todos los atributos que se les van a dar a los héroes digamos, deportivos del periodo, y pues estaban integrados en equipos de béisbol, en grupos de ciclistas, en futbolistas, en algunos boxeadores, en aquellos que estaban, digamos, incluso trayendo algunas prácticas como podría ser el remo, el golf, los luchadores que hacían gala de su fortaleza en gimnasios, eran también los militares que participaban digamos, en carreras de caballos, y vamos viendo cómo las prácticas van saliendo de los muros, por ejemplo, de las escuelas, de los clubes, y pues van encontrando espacios mucho más abiertos en los cuales manifestarse, ¿no? Recordemos que en este periodo los Juegos Olímpicos pues aún se están consolidando, aún no son el mega evento que aún conocemos actualmente. Estos juegos, digamos, estaban conformados por pocos países, los promotores eran parte de una élite global muy acaudalada, y que, digamos, estos juegos aún estaban insertos en eventos mucho más grandes, como era, por ejemplo, pues los festejos de independencia de Grecia, las exposiciones universales de París, de San Luis, o esta exposición que hubo de franco-británica de 1908, que dio lugar a los Juegos de Londres en ese momento, ¿no? Y digamos que México pues ya se inserta, digamos, tenía un miembro COI ya desde 1902. Sin embargo, pues no había un comité olímpico local, aunque sí hay una primera participación de México en unos Juegos Olímpicos, los Juegos Olímpicos de París en 1900, perdón, y aquí pues vemos a los hermanos Escandón, que son los que participan en estos juegos. Estos participantes eran de la élite más acaudalada de México. Se decía incluso que tenían las caballerizas más grandes de todo el continente americano, tenían casas también en París, prácticamente algunos de ellos ni siquiera vivían en México.
pero su participación, la verdad es que pasa sin pena ni gloria, justamente por esto que estoy mencionando, que los Juegos Olímpicos aún no se consolidan como el mega evento que hoy conocemos, y pues el interés en ese momento de México era ganarse medallas dentro de la exposición en rubros que eran como pues la industria, ¿no? Entonces realmente yo no he encontrado, digamos que haya alguna manifestación de júbilo por su participación y porque obtienen la primera medalla de México, que fue la medalla de bronce para polo. Pero, y es algo que es como muy interesante, es que la noción olímpica sí está extendida y está extendida de manera local y van a ser, digamos, desde estas experiencias locales que se van a ir forjando estas nociones de heroísmo y se van a asociar a una serie de valores y a la manera como estas comunidades específicas buscaban proyectar su idea de nación, su cultura, digamos, en un ámbito más extenso. Y este es el caso, por ejemplo, de los jesuitas que promovían Juegos Olímpicos para festejar, por ejemplo, a su santo patrono, para mostrar que ellos también eran paladines de la modernidad, digamos, desde una postura católica. Son los jóvenes, son heroicos, no solamente porque están participando en un evento de cultura física que promueve valores como el cuerpo sano, como, digamos, este espíritu de equipo, los valores que ya había mencionado anteriormente, sino porque son jóvenes que están luchando por una patria católica en un ambiente que perciben como hostil, dado que estaban viviendo bajo un régimen liberal que, si bien había hecho algunas concesiones a la Iglesia Católica, pues ellos lo percibían como adverso, ¿no? Tenemos también estos héroes que se están promoviendo, por ejemplo, desde las comunidades inglesas. La comunidad inglesa radicada en México festeja Juegos Olímpicos, por ejemplo, para festejar a su rey. Y aquí pues están promoviendo valores de la cultura británica, que es pues muy elitista, que está promoviendo este amateurismo, que está promoviendo a una élite que se ve encumbrada en el mundo y que también se ve encumbrada dentro de México, que se ven como los grandes promotores, digamos, del capitalismo, en fin, y que están promoviendo su cultura y sus diversiones en otro país. Y estaban, por ejemplo, las expresiones, los Juegos Olímpicos que organizaba la UAI, que esta es una organización angloamericana y que pues están promoviendo un deportivismo mucho más democrático, que apela a todas las juventudes, porque su objetivo último era convertir a los jóvenes a Cristo. Entonces ellos están promoviendo el deporte, pero también, digamos, su objetivo último es promover una cultura, una religión vigorosa y también, pues, en última instancia, transformar a los jóvenes mexicanos que se iban digamos, sumando a la UAI, a convertirlos a una religión digamos, que consideraba la fortaleza de Cristo en el cuerpo, ¿no? Y digamos que de todas estas experiencias, digamos, olímpicas que también se empiezan a dar en las escuelas, por ejemplo, en el marco de las fiestas patrias, también se va a dar esta expresión en los Juegos Olímpicos de 1913, ya una vez que explotó la Revolución Mexicana en 1910, se dan en el marco de la dictadura de Huerta, que es, digamos, este revés al gobierno revolucionario de Francisco I. Madero, y es un evento que organiza Huerta para pues mostrar, digamos, la fuerza de su gobierno que lucha contra los distintos grupos revolucionarios. Se habla de un heroísmo que es patriótico, que es militarista, que está defendiendo a la patria, y la patria también entendida también como muy católica. Aquí vean, por ejemplo, estas chicas que participan, que eran de la escuela normalista, traen el estandarte Perdón, de la Virgen de perdón. Guadalupe, ¿sí? Te quedan 5 minutos. Ok, yo tengo 14. Ah, bueno, sí, sí, tienes toda la razón. Perdón. Entonces, digamos que este es el primer antecedente y ya cuando llega la revolución, una vez que la etapa armada de la revolución finaliza, que es ya, digamos,
eso ya es en la década de los 20, pero ya digamos que desde 1917, digamos que la vida se normaliza, hay otra vez esta organización de eventos luego de la etapa más cruenta de la lucha armada en la Ciudad de México, que es en 14 y 15, y pues digamos que México ya para 1920, ya la década, se va a integrar al movimiento olímpico. México inaugura ya un espacio destinado a la cultura física masiva y se empieza a plantear la idea de ser líder en competencias regionales, esto es con los Juegos Centroamericanos, de los que no voy a hablar, pero está esta parte, y se empieza a ver la manera de usar el deporte, digamos, como soft power, ¿no? Su beta propagandística, corporativista, aglutinadora de jóvenes, y también como una herramienta contra la Iglesia Católica. Y digamos, estos héroes olímpicos, esto se va a dar sobre todo, digamos, hacia el exterior a partir de los héroes olímpicos. Digamos que aquí es lo que importa es la participación ya de México en un escenario mucho más extenso que tiene que ver con construir una nueva imagen de México frente al futuro, crear figuras heroicas en un contexto en el que difícilmente podían, recuerden que un país salido de la revolución, pues difícilmente iba a poder participar y convertirse en líder. Nada más recordemos que el Comité Olímpico Mexicano se forma en 1923, aun cuando México no tiene ni siquiera reconocimiento internacional de las potencias. Entonces, aquí lo que se va a promover es que el escenario olímpico es un escenario del drama, en donde México va a forjar héroes y que van a abonar una experiencia sobre todo pedagógica. Es una experiencia que se asume que no pueden ganar, pero que gracias a este viaje van a adquirir experiencia, van a traer conocimientos, y eso es lo que va a forjar el heroísmo, ¿no? Y por ejemplo, hay un boxeador que se llama Raúl Talán, que va a escribir una serie de crónicas, esto es para los Juegos Olímpicos de 1927, de ahí, por ejemplo, él dice México contra los gigantes. Ahí él está diciendo que su lucha es heroica, no porque vayan a ganar, sino porque se van a enfrentar a los gigantes. Y él en todas sus crónicas, cada paso es una lucha de la adversidad, ¿no? De que no tienen las condiciones, de que no están bien preparados, todo lo que implica luchar contra los gigantes, ¿no? Y en todo momento hay este drama, y ellos lo que van a destacar son todas estas condiciones que les pueden ayudar, ¿no? Fibra en la adversidad, y por ejemplo, se tiene mucha ilusión, y esto es una invención, en que los corredores tarahumaras van a poder derrocar a todos los competidores en las pruebas de distancia y en el maratón. Esto es una invención, porque realmente ni los habían entrenado, ni estaban capacitados, ni los entrenadores, ni los propios corredores tarahumaras para ganar en un momento en que ya las carreras de distancia pues tenían mucha ciencia. Sin embargo, si sobre algunos atletas mexicanos pesó todo el peso de la victoria, era sobre estos pobres corredores tarahumaras, que además les ponían atributos de animales, ¿no? Eran buenos porque tenían la fuerza de una bestia. Y Un entre las minuto, un un minuto. minuto. Entre las capacidades que se decía del heroísmo era, por ejemplo, o por qué México era heroico, porque solo México se veía, le pasaban cosas extraordinarias. Por ejemplo, en 1924 solo México desfiló con la bandera que ellos llevaban, porque les dieron una bandera equivocada. Solo México se veía como un país fraterno, amistoso, amigable, ¿no? Digamos que México, aquí ellos también se ven como una figura exótica, que es valiente, que es gallarda, que es honorable, y sintetizan la figura del héroe deportivo moderno con la tradición rural del charro mexicano, que era parte de todos los festivales deportivos. Se va a hablar de estos atletas indígenas, que yo les llamo indómitos, e imaginarios, porque realmente pues no se les había preparado para tal cosa, y cómo se les quiere transformar desde el deporte. Si ustedes ven esta imagen de este atleta, aquí verán cómo
digamos, él vestía este tarahumara, su vestimenta tradicional, y ya lo visten como un atleta moderno. Se empieza a hablar de todo lo que puede aportar la cultura indígena al deporte y este heroísmo, y después los otros héroes van a ser los héroes de la gimnasia de masas, porque el desfile, y con esto ya concluyo, el desfile deportivo con el que se va a festejar la revolución, pues es un desfile de masas. ¿Y por qué? Porque México se da cuenta que no puede ganar en estos escenarios grandes de cultura física como son los Juegos Olímpicos, pero sí puede forjar héroes en la masa, y se exalta la gallardía de los que son, lo que significa desfilar, se exhibe al hombre nacido gracias a la revolución, a un hombre que es leal al gobierno revolucionario que era el PNR, se exalta la plaza pública y la fuerza en la unión, la concordia, todo lo que es la espectacularidad de un desfile que exhibe la solidez del régimen, y el objetivo era vestir de traje deportivo al hombre común. Y esto lo logran, y con esto concluyo. Todas estas manifestaciones de la heroicidad deportiva desde la competitividad o desde la gimnasia de masas aún siguen vigentes cuando México se convierte en el primer país latinoamericano en organizar unos Juegos Olímpicos en México 68, con este festival de cultura física con el que se recibe a los atletas del mundo, y al vestir también como charro, con toda esta figura folclórica que da especialidad, que hace únicos, digamos, a los atletas mexicanos, a Felipe Muñoz, que gana la medalla de oro en una prueba de natación y derrota a las potencias del momento, que eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Ana Laura. Interesantísima visión sobre todo esto que tiene que ver con la gimnasia de masas y el cristianismo muscular, un tema muy central en Latinoamérica, ¿no? Y bueno, en México es absolutamente relevante. Para todas las personas que están presentes y que se están conectando en este momento, digamos que vamos a hacer toda la sesión de ponencias y al final vamos a hacer una sesión de preguntas y al final voy a solicitarles sus correos electrónicos y yo voy a enviarle al correo electrónico a Ana Laura algunas preguntas que surjan para su ponencia. Y entonces te vamos a pedir el favor, Ana Laura, de que te contestes brevemente algunas de esas preguntas que yo te voy a enviar si alguien hace alguna. ¿Te parece? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Perfecto. Muchísimas gracias, Ana Laura. Ahora vamos a continuar con la segunda de 4 ponencias. Vamos a escuchar a Julián Andrés Alfonso Sánchez de Colombia. Su ponencia se titula Los inicios del ciclismo en Colombia 1890-1938, una aproximación. Julián Andrés Alfonso Sánchez es historiador de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia y se desempeña como investigador del Banco de la República y como asistente de investigación en temas de movilidad en la Fundación Ciudad Humana. Actualmente se encuentra investigando sobre la llegada de la bicicleta a Colombia y lo que constituye como los inicios del ciclismo en Colombia. Julián Andrés, tienes 20 minutos. A los 15 minutos te voy a molestar y te voy a avisar, y faltando 1 minuto para el cierre también. Bienvenido, Julián. Adelante. Hola, Ricardo. Buenos días a todos los invitados. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfectamente. De acuerdo, Sí. entonces voy a compartir mi pantalla, pero no tomar más tiempo. No sé si lo ven ya en este Sí, momento. lo estamos viendo. Entonces, bueno, mi ponencia se titula así, simplemente es una aproximación a lo que yo considero los orígenes o los inicios del ciclismo en Colombia. Rápidamente. Perdón, Julián, ¿puedes? ¿Vas a pasarla así, una por una, o le das F5? Ya. Ya. Perdón, es que no
no había podido. Entonces, bueno, brevemente la justificación es presentar los resultados de una investigación de pregrado que llevo realizando desde hace aproximadamente 4 años. Y adicional, pues tiene que ver un poco con la consideración de la Vuelta a Colombia o de los estudios que se han hecho de este fenómeno deportivo como el momento inicial del ciclismo en Colombia, adicional de una ausencia historiográfica de este fenómeno o del ciclismo antes de la década de 1950 en el país y en general una ausencia historiográfica de la experiencia del ciclismo en América Latina en general. Entonces, bueno, una situación de los estudios sociales del ciclismo indican una existencia, por supuesto, de aproximaciones a la historia del ciclismo desde el periodismo deportivo, desde las historias deportivas regionales, diversos estudios, tesis de pregrado, ejercicios de maestría, los últimos años de doctorado sobre el ciclismo, y adicional investigaciones sobre la movilidad y transporte, nos permiten o que nos permiten un poco acercarnos a la forma en la cual el ciclismo se convierte en un deporte popular y la importancia de la bicicleta en la sociedad colombiana. Entonces, para hablar un poco de los orígenes del ciclismo, me voy rápidamente a finales o al último tercio del siglo XIX, donde con la aparición del velocípedo y posteriormente de la bicicleta, pues vamos a tener el auge del velocipedismo y el ciclismo, una época dorada de la bicicleta y también del ciclismo a finales del siglo XIX. Justamente en este periodo es cuando la bicicleta llega a América del Sur y es cuando podemos hablar en algún momento de, el inicio del ciclismo en América del Sur. Entonces, bueno, aquí unas fechas tentativas de la llegada de la bicicleta a América del Sur. Principalmente llega por los puertos del sur del continente, a lo que es Brasil, Argentina, Uruguay, incluso Chile, y se va expandiendo hacia el norte del continente, ya teniendo la llegada de velocípedos desde 1870 hasta la llegada de la bicicleta segura, diseñada o patentada a partir de 1885 y unos años después pues vamos a tener ya las primeras bicicletas en nuestro continente y bueno, en lo que nos concierne a Colombia, a partir de 1888 ya tenemos registros de las bicicletas. De la misma manera, pues van a aparecer las primeras carreras de bicicletas o los primeros intentos de ciclismo, de asociaciones ciclistas en el continente, asimismo de la realización de las primeras carreras que podríamos marcar como un hito en los orígenes del ciclismo en el continente. Entonces, bueno, en cuanto a Colombia, sabemos ya desde finales del siglo XIX tenemos presencia de estos aparatos en diferentes regiones del país, en diferentes ciudades, como lo son Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta, el Valle del Cauca, Panamá, cuando pues bueno, era parte de Colombia. Asimismo, durante los años siguientes, en el marco de la experiencia del ciclismo, del auge del ciclismo, de una primera fiebre de ciclismo a nivel casi que mundial, vamos a tener los primeros eventos ciclistas, clubes ciclistas, carreras, incluso iniciativas para construir espacios dedicados a la práctica del ciclismo en algunas ciudades como Bogotá, Medellín y Bucaramanga, pero que finalmente pues solo se construyó uno en Bogotá, haría parte de los al menos 25 velódromos que, de acuerdo con el historiador Matthew Brown, existían para ese periodo en América del Sur, un número bastante considerable, nos permite un poco entender la importancia que constituyó el ciclismo en el continente, pues bueno, desde finales del siglo XIX. Un poco, pues bueno, una imagen de lo que fue el primer velódromo en Bogotá, donde a finales del siglo XIX se realizaron algunas temporadas de carreras de bicicletas, obviamente en el marco de celebraciones propias de la élite, ¿no? Espectáculos quizá públicos, pero a los cuales no podía asistir, pues solo podría asistir más bien una parte de la sociedad, de la élite que se reunía en este tipo de espectáculos, que bueno, iban teniendo una transformación ya en finales del siglo XIX, donde la bicicleta pues va a jugar un papel muy importante en ese tránsito o cambio de diversiones y espectáculos públicos. Adicional, la prensa también tuvo una responsabilidad muy importante ya desde el inicio en la difusión del ciclismo, no solo porque allí se publicaron, obviamente fue el primer
medio por el cual se venden y se comercian estos aparatos, sino también porque llegaron noticias y adicional fundan algunos folletos o publicaciones especializadas en hablar sobre el ciclismo y bueno, las bondades y ventajas que tenía el ciclismo, que se iba destacando el ciclismo. Asimismo, pues bueno, se van a publicar algunos de los primeros anuncios de bicis, de bicicletas, llegan a nuestro país desde 1894, incluso ya tenemos los primeros, nos permiten un poco entender cuáles fueron las primeras bicicletas y bueno, teniendo en cuenta que en estas son en las cuales se van a desarrollar el ciclismo primigenio de nuestro país. Esto lo voy a pasar un poco rápido, simplemente la ilustración para saber algunas marcas y por supuesto trazar los orígenes y las relaciones económicas de, el comercio de bicicletas en nuestro país. Bueno, adicional no solo llegan bicicletas, sino también libros, revistas, folletos que van a enmarcar un poco lo que fue la cultura de la bicicleta. Tenemos, por ejemplo, tratados y manuales de cómo montar en bicicleta, que ya llegan de finales del siglo XIX y que van a acompañar en la venta de las bicicletas. En estos libros se va a tratar un poco la relación de la bicicleta y la mujer, la forma de montar en bicicleta, los reglamentos, y que van a dar muchas pistas para la creación de los clubes ciclistas de finales del siglo XIX y la reglamentación del uso de la bici. Entonces, bueno, algunos otros espacios, aparte de los velódromos, fueron espacios de sociabilidad como las cuadrillas y los clubes ciclistas, que van a intentar fomentar o difundir el uso de la bicicleta y la práctica de este nuevo sport, como era conocido en ese momento. Adicional, pues bueno, quería un poco presentar como resultado de la investigación, por ejemplo, la aparición de los primeros ciclistas en Colombia ya desde finales del siglo XIX, como Benito Zalamea, quien desde 1892, incluso antes de la realización de carreras de bicicletas en Colombia, pues fue una persona un poco de la clase alta que, estando en Estados Unidos, conoció este deporte y bueno, lo practicó y bueno, podría ser catalogado como uno de los pioneros, ya que estuvo muy a la vanguardia de la organización deportiva y en especial ciclista a finales del siglo XIX. Entonces, ya entrando un poco en el siglo XX, el ciclismo tiene un auge entre 1890 y 1899. Sin embargo, hay algunos factores que, digamos que impidieron que el ciclismo se siguiera, digamos, difundiendo entre las clases altas. Tiene que ver con la aparición, o bueno, el fenómeno de la Guerra de los Mil Días, este conflicto, la llegada del automóvil y la motocicleta a principios del siglo XX. Sin embargo, pienso yo que esto también fue una oportunidad para que primero se exploraran otros usos de la bicicleta en el país y adicional la bicicleta llegara a otras ciudades medianas, pequeñas, a diferentes municipios a lo largo y ancho del territorio nacional. Algunos de estos usos tienen que ver con el uso como medio de transporte, la aparición de los primeros mensajeros o comerciantes que van a hacer sus domicilios o su entrega de mercancías en las bicicletas, ya incluso desde los años 10 y 20, por lo cual el uso de la bicicleta fue reglamentado y quizá un poco en la medida en que aparecen bicicletas en otras ciudades, tiene que ver un poco en una muy mínima escala el uso de la bicicleta a nivel rural e incluso ya el uso de la bicicleta para niños y mujeres desde finales del siglo XIX. Aquí tenemos nuevamente nuestro mapita. Digamos que situamos un poco la aparición de nuevos clubes ciclistas, nuevos ejercicios ciclistas en las primeras décadas del siglo XX. Acá te quería mostrar un poco un cuadro de importación de bicicletas desde finales del siglo XIX hasta más o menos los años 50, que es la época de la popularización del ciclismo. Entonces, incluso desde los años 20, esto lo voy a tocar más adelante, hay una leve, digamos, sospecha, por decirlo de alguna manera, del incremento del uso de la bicicleta en diferentes regiones del país, como puede ser la región de Antioquia, el Valle del Cauca, la costa atlántica y por supuesto en la zona andina, en departamentos como Dinamarca, Boyacá, incluso lo que fueron Santander y norte de Santander. Durante la década de los 20 es muy importante porque en este momento el ciclismo va a diferentes factores
a reactivarse luego de tener las primeras décadas del siglo XX estar un poco oculto, digámoslo así. Pues bueno, de acuerdo con la gráfica, es a partir del 1946, quizá un poco finalizada la Segunda Guerra Mundial, cuando nuevamente a nivel de importación de bicicletas y diferentes situaciones políticas que van a permitir la apertura al comercio exterior, nuevamente se van a importar bicicletas teniendo como pico 1951, que va a ser la aparición de la Vuelta a Colombia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Valle del Cauca, tiene que ver mucho la importancia del ciclismo con la inauguración del ferrocarril del Pacífico. Nuevas dinámicas comerciales propiciaron la importación de bicicletas por puertos del Pacífico como Buenaventura y Tumaco, lo que facilitó el uso de las bicicletas en Pasto, Neiva, Popayán, Mocoa, Palmira, entre otras ciudades. Adicional, muy importante, los ingenios azucareros situados en esta parte del país importaron lotes casi que enteros de bicicletas para el uso de sus obreros, lo que también en parte puede explicar el auge del ciclismo en el Valle del Cauca desde los años 20, y también podría explicar por qué en la primera Vuelta a Colombia más de la mitad de los participantes eran de esta zona del país. Por lo cual, pues bueno, vamos a tener diferentes carreras de bicicletas durante los años 10 y 20 en Neiva, en Tumaco, en Cali, en Popayán, carreras que se van a llevar a cabo en medio de los festejos patrios, como la fiesta del 20 de julio, fiestas populares, ya de corte popular, como los carnavales, la fiesta del estudiante, entre otros. Entonces, bueno, en esta parte del país, por ejemplo, se tiene que al menos 5 clubes ciclistas fueron creados en un lapso de 3 años, a finales de la década de los 20, y se realizaron diferentes rides o digamos grandes recorridos a nivel local en los municipios aledaños, hasta que en 1930 pues hay una gran hazaña que es los ciclistas del Bolívar Club van de Cali a Bogotá en una etapa de 5 días, ¿no? Un trayecto de aproximadamente 500 kilómetros. En el norte del país y bueno, en Antioquia, desde finales del siglo XIX, por ejemplo, Barranquilla, el puerto de Barranquilla fue el primer puerto por donde ingresaron las bicicletas desde finales del siglo XIX hasta el año 51, lo cual influyó en la práctica deportiva del ciclismo en departamentos del norte como Magdalena, Atlántico y Bolívar. Y el tránsito por el río Magdalena pues facilitó la aparición de bicicletas en el cauce del río Magdalena y en ciudades intermedias, como lo podría ser Ibagué, bueno, Manizales, Sonda, entre otros pueblos. En cuanto a la zona andina, es lo que, digamos, más puntualicé en mi investigación, lo que fue Bogotá, Dinamarca, tiene que ver con la aparición de las primeras tiendas especializadas en objetos deportivos en los años 20, la aparición del fenómeno del raidismo, es decir, la llegada de muchos atletas desde el sur del continente, Buenos Aires, bueno, Argentina, Uruguay, Brasil, muchos deportistas en la década de los 20 llegaron del sur del país intentando cruzar hasta Nueva York, que era una gran hazaña en diferentes vehículos, no solo en bicicletas, sino en motos, en carros, en burro, en avión. Bueno, en todos los deportes, perdón, en todos los vehículos que se iban desarrollando. Y adicional, la responsabilidad de la prensa, de los periódicos y las principales revistas en la organización de competencias ciclistas. Acá hablamos un poco de los primeros almacenes que van a, digamos, especializarse en la venta de bicicletas y que adicional colaboraron muy arduamente en la organización de carreras, en el patrocinio de corredores y bueno, en la premiación de las mismas como una forma de incentivar el ciclismo que para los años 20 los periódicos manifestaban que estaba muerto. Era un deporte que había llegado a finales del siglo XIX, pero que había tenido un parón. Bueno, esto es un poco de lo que hablaba del fenómeno del raidismo, las hazañas que se estaban realizando. Y en este cuadro pues, quería mostrar un poco también las zonas en las cuales, o las aduanas por las cuales llegaron las bicicletas, un poco para complementar la dinámica comercial que comenté anteriormente. Entonces, bueno, la línea gris es Barranquilla, fue el principal puerto, uno de los principales puertos, casi hasta los años 40. Luego de los años 40, el verde que es Buenaventura,
va a fortalecerse en la importación de bicicletas, lo cual explicaba un poco la dinámica del ciclismo en el Valle del Cauca. Julián Andrés, te quedan 5 minutos. Claro, durante los años 30 podríamos hablar de realización de al menos de entre 1 a 3 carreras durante los años 30. A los años 40, el ciclismo a nivel nacional casi que podríamos hablar que se duplicó o casi que se triplicó, logrando que en los años 40 el número de competencias fueran alrededor de entre 8 a 10 competencias anuales, lo que generó pues una elaboración ya con anticipación de un calendario ciclista en los años 40 y bueno, la participación del ciclismo en los Juegos Olímpicos Nacionales desde 1932. Bueno, aquí un poco de lo que fueron algunas de las competencias que se van a llamar dobles o vueltas regionales, no solo aparecen en Cundinamarca, sino también en el Valle, en Antioquia, en la costa atlántica, y ya la aparición de algunas figuras, no diría glorias, sino más bien figuras del deporte colombiano, que van a retratar los periódicos ya incluso desde los años 40, 10 años antes de que apareciera la Vuelta a Colombia y bueno, que se hablara de los primeros escarabajos. Rápidamente, el ciclismo entre los años 30 y 40 fue un deporte principalmente obrero e industrial. Los obreros y trabajadores de grandes empresas como fábricas de calzado, talleres de metalmecánica, panaderías, talleres de construcción de fabricación de llantas, incluso los equipos de fútbol Millonarios y Santa Fe, el Deportivo Municipal, los talleres Triángulo, tuvieron su equipo de ciclismo en los años 40. Y pues bueno, ya en los años 40 aparecen, digamos que los desfiles deportivos en los cuales se da gala de las bicicletas y bueno, de los equipos que se están constituyendo en este momento, que van a tomar las pistas de los estadios del Estadio del Campín, el Estadio de la Universidad Nacional, como pistas para la práctica del deporte. Vemos aquí, por ejemplo, un grupo de ciclistas en el Estadio del Campín, antes de la construcción del velódromo en 1951. Y bueno, para ya un poco ir cerrando, en los años 40 no solo van a aparecer las dobles, sino van a aparecer competencias de carácter interdepartamental. Aparece la competencia Cali-Bogotá, va a aparecer también las primeras vueltas regionales y circuitos que van a tener ya en los años 50 la participación de varias figuras internacionales de los años 50. Adicional a esto, quisiera agregar la organización del ciclismo, a pesar de que hubo una organización primigenia desde los años 30, con las secciones de la Comisión Departamental de Educación Física, hubo una comisión especializada en ciclismo, es durante los años 40 que se van a gestar los antecedentes de las primeras ligas, como va a ser Cundinamarca, Atlántico, Valle del Cauca, Santander, Nariño y Antioquia, va un poco conectado a las principales regiones donde va a aparecer el ciclismo con una importancia ya destacada durante los años 30. Sin embargo, eso no quiere decir que solo se desarrolló el ciclismo en estas áreas, sino que incluso en las aduanas de Puerto Carreño, en las aduanas de Leticia, incluso en San Andrés y Providencia, siendo una isla, empiezan a llegar las bicicletas, lo cual pues, podría profundizar en la relación del ciclismo a nivel nacional, de cómo se van apareciendo diferentes secciones a nivel nacional del ciclismo, lo que van a tener como se van a unir o van a tener una unión ya por diferentes factores sociales y demás en la Vuelta a Colombia como un factor de diferenciación regional, de la construcción nacional, es, según mi opinión, en lo que se ha centrado la historiografía o los estudios acerca del ciclismo en Colombia, como pues bueno, la Vuelta a Colombia y los factores de radiodifusión. Un minuto. Ya por último, en las conclusiones quisiera solo hablar de la necesidad de la realización de estudios locales y regionales para entender la consolidación del ciclismo como un deporte popular y nacional, en los cuales pues se entienda la Vuelta a Colombia no solo como el inicio del ciclismo en Colombia, sino al revés, pensar la Vuelta a Colombia como el final o como el punto álgido de un proceso de popularización que, como intenté explicar anteriormente, aparece incluso ya desde los años 20, lo cual, pues bueno, considero aún como un vacío en la historiografía del ciclismo en el país.
También es necesaria la consideración de los antecedentes del ciclismo en estas décadas del siglo XX como antesala a este proceso y la articulación de la aparición del ciclismo con diferentes procesos sociales y en especial económicos en las diferentes regiones, que va a tener como punto central los diferentes usos de la bicicleta a nivel nacional. Ya con esto cerro. Muy bien, muy interesante presentación, Julián Andrés. Creo que van a surgir muchas o varias preguntas respecto a este tema y hay algunas relaciones que podemos ver también con con el tema de Ana Laura, ¿no? Algunas también como continuidades relacionadas, por ejemplo, con el tema de clases sociales y cosas así. Ya hablaremos de esto al final. Sería muy interesante poder contar con sus preguntas al final de la sesión. Hay algunas personas que están profundamente interesadas por la lista de asistencia. Entonces se las envío. Ahí tienen el enlace si alguien quiere eh, registrar su nombre. Creo que también esto hace parte del proceso de certificación que van a hacer. Pero bueno, ahí les dejo el enlace. Muy bien. Vamos entonces con la tercera ponencia de esta mesa. Va a estar a cargo de Leonardo Afonso de Miranda Pereira. Él nos acompaña desde Brasil. Él es doctor en Historia Social por la UNICAMP y profesor asociado del Departamento de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Sus investigaciones se centran en los procesos de conexión y choque cultural entre diferentes grupos sociales, con énfasis en el proceso de constitución social de símbolos de nacionalidad, como el fútbol y la samba, y en la historia urbana de Río de Janeiro. Tenemos también a Estefanía Betancourt, que si Leonardo considera en algún momento que debe apoyarse en ella para la traducción, pues ella amablemente nos está acompañando. Leonardo, un placer tenerte acá. Bienvenido y adelante, por favor. Tienes que abrir el micrófono, por favor. Ahí está. Sinto. Gracias. Buenos días. Quiero empezar agradeciendo a los organizadores del Congreso por la invitación a participar de esta mesa, que es una excelente oportunidad para conocer mejor la producción sobre el deporte en América Latina. Como dijo, para facilitar el diálogo, en principio trataré de leer mi ponencia en español, o mejor dicho, en portuñol, pero si se pone difícil la comprensión de lo que digo, les pido que me lo digan y cambiaré al portugués con ayuda de Stephanie. Gracias. Voy a presentar... Sería bueno que pusieras la presentación en modo de presentación con F5 o si quieres... Que no, pero yo voy a intentar, pero no es posible porque no consigo leer mi ponencia con la pantalla llena. No hay problema. Adelante, sigue. Gracias. Voy a presentar acá el resultado de una larga investigación que hice sobre la historia del fútbol en Brasil, que resultó en el libro Fútbol Manía, una historia social del fútbol en Río de Janeiro. Comenzaré con el acontecimiento que marca el final del análisis del libro, el Campeonato Mundial de 1938, celebrado en Francia, que, en mi opinión, define el momento en el cual el fútbol se firmó realmente como un deporte capaz de representar a la nacionalidad brasileña en su diversidad. Aunque el fútbol se practicaba en Brasil desde finales del siglo XIX, esta era la primera vez que el país llegaba a un mundial con un equipo formado por los que se consideraban sus mejores jugadores. Sin competiciones anteriores, restricciones sociales y raciales habían dificultado la formación de un equipo de calidad, los jugadores enviados en 1938 a Europa representavam os melhores de las canchas brasileñas, sin tener en cuenta las habituales distinciones que solían alejar a los jugadores de ascendencia africana del equipo nacional. El acercamiento del perfil del equipo a la de la población brasileña aseguró la incorporación de atletas que,
apesar de sua reconhecida qualidade, não podiam integrar a delegação brasileira por seus rasgos claramente negros. Foi o caso, em particular, de dois jogadores que seriam grandes ídolos do futebol brasileiro, o defensa Domingos da Guia e o delantero Leônidas da Silva. O êxito de estes jogadores foi aún mais intenso depois das primeiras vitórias de Brasil no Mundial. Tras vencer a Polônia e Tchecoslováquia, o equipo brasileiro começou a atrair a atenção da prensa nacional e internacional, que não se cansou de elogiá-la. Segundo a revista francesa Football, os jogadores brasileiros foram, sem dúvida, a principal atração do campeonato mundial. Leônidas, em particular, foi caracterizado como a estrela número 1 do campeonato. A prensa brasileira, por sua parte, celebrou o êxito do equipo, hasta o ponto de afirmar que a derrota ante Itália na semifinal habría sido o resultado de penal roubado, aunque hoje em dia as imagens deixam claro que o defensa brasileiro deu uma patada no delantero dentro da área. Apesar da derrota, essa equipe foi celebrada em Brasil, incluso por intelectuais como Osório Borba, que viu nesta equipe brasileira, formada por representantes de seu fundo mestiço, com seus tobillos marrones, a capacidade de fazer a unidade nacional, vencendo a los expoentes de las razas superiores. Como resultado, a equipe seria celebrada não só por los hinchas, sino também por importantes intelectuais como o sociólogo Gilberto Freire, já celebrado na época como autor do livro Casagrande e Senzala, publicado em 1933, em el que defendia perfil mestiço para a nacionalidade brasileira. Assim lo demonstra uma entrevista que concedeu ao periódico Diário de Pernambuco durante a competição mundial, em la que afirmou que os triunfos brasileiros foram fruto da decisão de enviar à Europa uma equipe fortemente afro-brasileira. Esta decisão havia garantizado para ele o valor deste selecionado, ao presentear em la cancha estilo que contrasta com o de los europeus por conjunto de qualidades de surpresa, astúcia, ligeireza e, ao mesmo tempo, brilhantez e espontaneidade individual, esta equipe lograva finalmente definir o estilo brasileiro de jogar o futebol, composto por algo de baile e capoeiragem, a dança negra brasileira. Diferenciando de los atletas europeus, os jogadores brasileiros tendriam assim uma qualidade especial, garantizada por a integração de tradições de diferentes grupos étnicos que, segundo ele, haviam marcado a história do Brasil, em lo que Freire a definia como uma afirmação verdadeira sobre o Brasil. Não é de estranhar, portanto, que tras a derrota ante Itália, que eliminou a los brasileiros, o presidente Getúlio Vargas, que assumia a tarefa de redefinir a nacionalidade brasileira, se mostrava impressionado com o hecho de que o partido acaparou a atenção de todos, que lo vivieron como se fuera uma desgracia nacional. Aunque hoje em dia suela a ideia de estilo brasileiro em las canchas, ao menos antes do famoso 7-1 do Mundial de 2014, este estilo foi, sin embargo, fruto de largo processo de disputas e tensões entre distintos grupos sociais. Se este estilo de jogo estava em sintonia com a ideia de uma nação mestiça, que então se afirmava ante o Brasil, seguir o processo de construção dessa ideia através do futebol pode ser uma boa forma de pensar sobre o processo de construção da nacionalidade a partir desse momento. Para entendê-lo, devemos volver aos primeiros anos da prática do futebol no Brasil, com especial atenção ao início da participação brasileira em competições desportivas internacionais, para compreender como, a lo largo de 3 décadas, se ha podido afirmar cambio tão significativo em la imagem nacional desde as canchas. Esta é uma história que empieza em 1908, quando uma equipe de futebol argentina visitou por primeira vez Rio de Janeiro para algumas partidas amistosas com equipes locais. O futebol, aún incipiente no Brasil, se praticava naquela época em clubes formados por círculos muito restringidos, tanto os de classe altas da cidade, que tentavam fazer do futebol fenômeno marcado por la distinção e la elegância, como os de grupos específicos de trabalhadores de los subúrbios e barrios populares que jogavam ao futebol como podiam. Apesar desta restringida marca social,
La novedad de la llegada de la delegación vecina causó gran expectativa entre la juventud adinerada de la ciudad. Días antes de la llegada de los argentinos, el editor de deportes del diario Gazeta de Noticias fue testigo del entusiasmo causado por el evento. Las palabras del periodista dejan claro que los jóvenes de la élite local veían el juego como un medio elegante de afirmar un ideal moderno y cosmopolita que uniría a las élites de los dos países en lugar de separarlas. No era de extrañar, por tanto, que las sucesivas victorias del equipo argentino en las 3 partidas disputadas en Río de Janeiro no molestaron a la prensa brasileña, interesada en celebrar la elegancia de las disputas. Más que las victorias, interesaba la elevación asociada al nuevo deporte, capaz de equiparar o Brasil a otras naciones supostamente más civilizadas. El orgullo de los brasileños en aquelas partidas estava vinculado, por lo tanto, não à qualidade de seus jogadores, sino à própria elevação que atribuíam ao futebol alguns de seus entusiastas, capaz de afirmar a Brasil como parte do universo cosmopolita e moderno caracterizado por el deporte. Sin embargo, este tipo de relação com o futebol não duraria muito. À medida que o jogo se consolidava em Brasil, levando a outros grupos sociais a los estádios, a reação de los aficionados brasileiros hacia a seleção nacional cambiava. Isto se notaria em 1919, quando se jogou pela primeira vez o Campeonato Sudamericano de Futebol em Rio de Janeiro, com a presença de argentinos, uruguaios e chilenos. A diferença de seu rival de 1908, a seleção brasileira pudo enfrentar-se agora a seus adversários em igualdade de condições. Empieza assim a configurar-se uma nova relação entre o público brasileiro e seu selecionado, distante da cortesia demonstrada anos atrás. A partir de então, cada partida da equipe brasileira foi seguido por um público nunca visto nas competições deportivas da cidade. Se o espaço interior do estádio seguia sendo exclusivo da juventude elegante, os partidos despertavam o interesse de multitudes que não podiam permitir-se pagar a entrada, reunindo-se em los arredores do estádio e nas colinas vecinas para mirar o jogo. Com cânticos, desfiles e bandeiras, este público começou a transformar o futebol a um evento de massas, apropriado por diferentes grupos sociais. Se desde princípios do século XX os trabalhadores da cidade já jogavam futebol em seus próprios clubes e ligas, o entusiasmo mostrado por los aficionados naquela ocasião demonstrou que começava a estabelecer-se uma identidade nacional em torno à seleção brasileira, capaz de aglutinar em uma mesma penha a grupos sociais tão diversos. Sin embargo, mais allá da unidade demonstrada em el apoio à equipe brasileira, o campeonato de 1919 mostrou também os limites da identidade nacional proporcionada por la seleção brasileira. Estes limites se manifestaram en el perfil social e étnico da equipe, composto solo por jovens blancos de famílias acomodadas. Aunque apoiavam a equipe nacional formada por jogadores muito diferentes a ellos, os aficionados afro-brasileiros expressavam seu mal-estar por el perfil europeizado do selecionado. Assim lo sugere um episódio ocorrido com o delantero Gradin, de la seleção uruguaia, o único jogador negro em la competição. A lo largo do campeonato, Gradin foi objeto de bromas na prensa brasileira por seu color. Aún assim, não deixaria de ganhar admiradores em Rio de Janeiro. Aunque lo veniam como um adversário, os aficionados negros adotaram uma atitude de admiração hacia ele. Assim demonstrou um grupo de marinheiros negros que se encontravam na zona portuária quando desembarcou a equipe uruguaia. Abucheando a los jogadores que passavam, quando vieram a Gradin, cambiaram rapidamente de postura e lhe gritaram: "Achí, Batuta, muéstralo al blanco que el pie del negro es blanco." Sin ser uma exceção, estes marinheiros demonstraram um sentimento difundido entre os homens e mulheres negros da cidade durante o campeonato, como sugere essa caricatura em la que aparece uma índia negra saudando a localidade de Gradin. Não por casualidade, em pouco tempo, as canchas brasileiras começaram a chenar-se de jogadores negros que adotariam o nome de Gradin, que se hizo muito popular em Rio de Janeiro. Aún assim, os selecionados para representar a Brasil em las canchas seguiam mantendo durante muito tempo sua marca blanca e excludente.
Esta exclusión se habría explícita en los preparativos del Campeonato Sudamericano del año siguiente, celebrado en Chile. Tras ayudar económicamente al equipo, el propio presidente de la República, Epitácio Pessoa, habría exigido que no se incluyera a los negros en el scratch brasileño. Como consequência desta postura, destacados jogadores de los campeonatos brasileiros, como foi o caso do defensa Luiz Antônio, jogador de clube obreiro chamado Bangu, que se caracterizou unanimemente como de los mejores del campeonato, seguiram sem ser convocados para defender a las selecciones nacionales. Aunque parte da prensa empezó a defender a questão del color, seria a mais prejudicial para a organização da seleção brasileira, sendo uma das maiores e mais razonáveis razões da ineficiência da equipe, o perfil da equipe seguiria sendo durante muito tempo branco e elitista, como mostra a imagem da equipe enviado ao campeonato de 1922. Episódios como este indicavam, pues, as contradições e tensões que empezavam a expressar-se em torno ao sentimento nacional relacionado com o futebol a princípios dos anos 20. A partir desse momento, o futebol começaria a cambiar lentamente seu perfil em Brasil. É o que mostra a trajetória de dois dos jogadores que seriam os grandes ídolos do Mundial de 1938, Domingos da Guia e Leônidas da Silva. Dado que ambos procedem de famílias de trabalhadores afro-brasileiros de bajos ingressos, seus próprios processos de ascenso profissional nos ajudam a entender os cambios do futebol neste período. Como declarou em alguns testemunhos, Domingos da Guia teve uma infância similar a la de muitos outros niños pobres. Nascido em 1911 em lejano barrio de Bangu, formado em torno de la fábrica têxtil del mesmo nome, ele tinha 8 hermanos, todos trabalhadores de la fábrica, lo que também parecia ser su destino. Durante sua infância, a falta de opções de ócio para os trabalhadores locais se suplia com os partidos de futebol que jogavam os chicos em la plaza de la igreja local. En el caso de Bangu, este interesse parecia ser aún maior que en el resto de la ciudad, já que el barrio tenía su propio club de fútbol apoyado por la fábrica. Allí, Domingo empezó a jugar el fútbol de forma más sistemática. Aunque el fútbol todavía un deporte amateur en Brasil y la remuneración directa a los jugadores seguía prohibida, él conocía por la experiencia de sus hermanos mayores as vantagens que oferecia a fábrica a los atletas que participavam a los campeonatos, como salários mais altos e ingressos mais altos e bonificações financeiras. A história del próprio Domingos não seria diferente. Él mismo reconheceu que o interesse por el fútbol, en princípio, era uma necessidade. Procedente de uma família pobre, em sua juventude teve vários trabalhos mal pagados. Sin embargo, por la experiencia de sus hermanos mayores que ya jogaban en el Club Bangu, sabía que solo el futbolista llegaba a la vida económicamente. 5 minutos. Confiando en sus calidades deportivas, buscó en el fútbol un medio de mejorar su vida, lo que logró en 1929, cuando fue convocado pela primera vez para jugar en el equipo de la fábrica. Em uma época em que um trabalhador de uma fábrica de Rio de Janeiro só recebia o necessário para manter a sua família, Domingos tinha, graças ao futebol, ingressos muito superiores a los de la gente de sua origem social. Algo parecido ocorreu a Leônidas da Silva. Descendente de uma família humilde, como ele mesmo lo definiria em um testemunho comemorativo, ele nasceu em 1913 em Vila Isabel, outro bairro operário. Su madre procedia de uma família de escravos da região cafeteira e se havia trasladado à capital pouco antes do nascimento de Leônidas para trabalhar como criada em la casa de uma família conhecida. De chico, Leônidas dedicava seu tempo livre a jogar al fútbol no el barrio, influenciado em grande medida por el uruguayo Gradín, al que se empenhava em emular em partidos cajarreiros. Ante las quejas de su madre por su dedicación al fútbol, respondía que quería ser otro Gradín. Esta opción pronto resultó ser correcta, ya que a los 17 años le invitaron a formar parte del equipo de un club de su barrio. Segundo él, el simple hecho de afiliarse a este club alivió las dificultades económicas en que vivía. Domingos y Leônidas expresan así las experiencias de muchos otros jóvenes de piel negra e morena que, naquela época, empezaram a ver o futebol como uma alternativa viável de ascenso social.
Por sorte para os dois jogadores, esta era de hecho uma possibilidade que empezava a abrir-se para jogadores de seu perfil social. Em busca de popularidade, muitos clubes de Brasil começam a incorporar em suas equipes de forma encoberta a jogadores de estratos sociais mais baixos, simulando seu amateurismo com sueldos disfarçados. Esto es lo que ocurrió a ambos jugadores. Em 1932, com solo 3 anos de carreira, Domingos da Guia foi transferido ao Vasco da Gama, um clube formado por la colônia portuguesa em Rio de Janeiro, muito mais rico que el Bangu. Em seu novo clube, Domingos receberia um salário mensual muito mais alto que em Bangu, um sueldo improvável para el hijo de uma família de classe trabalhadora. Su êxito hizo que el Nacional, um dos clubes mais importantes do Uruguai, um país que já tinha um futebol profissional naquela época, lhe ofereceram um contrato aún mais atrativo desde o ponto de vista econômico, o que lhe levou a mudar-se ao país vizinho. 2 anos depois, um novo traspasso lo levaria à Argentina, onde se incorporou a Boca Juniors, de novo um sueldo maior. Com cada novo contrato, o salário de Domingos aumentava e ele se converteu em uma das maiores estrelas brasileiras em la cancha. Algo similar passou a Leônidas. Tras passar a vários clubes pequenos do Rio de Janeiro, em 1933, ele foi invitado a jogar em Peñarol, também no Uruguai. Este tipo de situação acabou provocando uma revolução no futebol brasileiro com a introdução do profissionalismo em 1933. Assim, foi a competência com vecinos latino-americanos como Uruguai e Argentina que abriu novas possibilidades para jogadores como eles. Los dos, pasado este momento, los dos regresaron para jugar profissionalmente em um dos clubes mais tradicionais da cidade, el Flamengo, el mismo clube que jugará el sábado la final de la Libertadores. Aunque formado por jóvenes de la élite carioca, como los demás grandes clubes de la ciudad, Flamengo foi de los primeros en aprovechar la profissionalização del fútbol. Em uma época em la que o futebol se estava popularizando rapidamente na cidade, o clube tentou por primeira vez formar uma equipe com uma forte marca negra, atraindo a alguns dos jogadores negros mais famosos do Brasil. Al conseguir grandes êxitos em las canchas, esta equipe começaria a afirmar a marca negra do futebol na cidade, abrindo portas para uma profunda transformação no futebol brasileiro. Un minuto. Sim, vou tentar ser rápido. Sim. Quando começou a preparação da equipe que representaria o Brasil no Mundial de 1938, a situação de jogadores negros como Domingo e Leônidas já era muito distinta. Com grande prestígio na cancha, jogadores como eles se imponiam como elementos clave para o êxito da equipe brasileira. O êxito no Mundial de 1938 consolidaria este câmbio, transformando Leônidas e Domingo em grandes ídolos nacionais, incluso celebrando a superioridade racial brasileira do mestiço brasileiro neste caso. Não é casualidade, portanto, que estes jogadores foram especialmente celebrados por figuras como Gilberto Freire, comprometido com a afirmação da marca mestiça da identidade brasileira. Se este entusiasmo já estava presente em las crônicas que escreveu durante o Mundial de 1938, reafirmaria em um prólogo de 1947 para o livro O Negro no Futebol Brasileiro. Segundo Freire, foi a influência africana na cultura brasileira a que deu lugar a figuras mestiças como Domingos, capaz de combinar a disciplina europeia com a ginga que se associava naturalmente aos africanos. Assim, através do futebol se forjou um novo perfil para a nacionalidade brasileira, baseada na ideia de uma suposta harmonia racial. Transformados em heróis, Leônidas e Domingos viveram, a partir de 1938, os frutos dessa vitória. Sin embargo, suas trajetórias señalaram os limites dessa ideia harmônica da nacionalidade. Os dois experimentaram diferentes tipos de discriminação, mesmo sendo grandes ídolos nacionais do deporte. Não vou ler acá por o tempo, pero Leônidas foi acusado de roubar algumas joias, já tendo actuado no campeonato mundial, e, por fim, o próprio Domingos da Guia, em sua comunidade mais avançada, eu pude fazer uma entrevista com ele, e nesta entrevista ele disse:
Yo tampoco entré en este ambiente rico. Tenía la desventaja de ser de color. No era negro, pero tampoco era blanco. Yo mismo me di cuenta. Allí solo puedes entrar los blancos, en la ciudad y así sucesivamente. Dije, oh, no puedo entrar allí. Mi pelo no es bueno. El caso de jugadores como Domingos y Leónidas mostra, por lo tanto, las contradicciones y tensiones a partir de las cuales se formó el estilo brasileño de jugar al fútbol. Sus trajetórias indicam que a força do sentimento nacional associado ao futebol no Brasil, mais que representar algum tipo de identidade comum, foi o resultado de um largo processo de disputa, no qual se jogava muito mais que o resultado de los partidos. Gracias. Muchísimas gracias, Leonardo. Muy interesante presentación que abona muchísimo a las presentaciones que hemos visto de Ana Laura y de Julián y pues le abona, ¿no? Le incrementa todo el tema de la raza, ¿no? Sin embargo, también está muy anclado el tema de las clases sociales, como lo hemos visto en las presentaciones anteriores. Al final vamos a tener unos pocos minutos de preguntas. Y creo que da para muchas preguntas, no vamos a tener tiempo suficiente, pero vamos a conversar unos 10 minutitos si podemos. Gracias, Leonardo. Vamos a continuar con la última presentación de César Federico Macías Cervantes. Él nos acompaña desde México. Él es doctor en Historia, profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato, integrante del Cuerpo Académico de Estudios Históricos. Desde 2012 es reconocido como miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI con nivel 1 y cuenta también con reconocimiento del perfil deseable por parte de la Secretaría de Educación Pública. Ha participado como conferencista, ponente y coordinador de congresos de historia en México, Argentina, Brasil y muchos países de Latinoamérica, España e Italia. Ha realizado estancias de investigación en Costa Rica, Bolivia e Italia. Y también en estos países, en México, Brasil, Colombia, Perú y Chile, ha publicado algunos de sus artículos. Es autor de varios libros, 15 libros, un ensayo y diversos artículos y capítulos del libro. César Federico, igual que con los otros ponentes, te avisaré cuando vayan 15 minutos y cuando falte un minuto. Bienvenido. Adelante, por favor. Tienes que abrir el micrófono, por favor. Listo. Ya, perdón, no encontraba dónde abrir el micrófono. Okay. Sí, muchas gracias también, como los colegas, agradezco la invitación para este evento, para esta actividad y poder compartir con ustedes los resultados o algunos de los resultados de las investigaciones que he realizado sobre esta temática. Voy a compartir la pantalla, si me lo permiten, para iniciar ya propiamente la exposición. Me avisan si se empieza a visualizar. Yo estoy pendiente por ahora, no. Tienes que darle abajo un botón verde que dice compartir pantalla. Sí, a ver. En Zoom, ahí está. Ya está, ¿verdad? Vamos a ver si la abre. Ahí está. Puedes darle F5 o para presentarla completa o vas pasando las diapositivas como tú quieras. Abajo a la derecha puede ser. Más a la derecha. Acá está. Ya está en forma de presentación, ¿verdad? Vamos a ver. No, sabes que no la estamos viendo. Ya la vemos, ya la vemos. Ya, ahí está. Estoy visualizando ya la... Sí, ahí está. Qué bien. Bueno, muchas gracias. Pues como ven, el título de mi presentación, Organizar igual a controlar, Gobierno y deportistas en México 1920-1940, se toca de varias formas con la presentación que ya hizo nuestra colega Ana Laura, porque pues es un periodo en el cual, para los que ubican un poco de la historia mexicana, si no ahorita lo comento muy rápidamente, pues se viven una serie de transformaciones en todo el país, en la vida social, y el deporte pues no escapa de esta circunstancia con la Revolución Mexicana y después con el establecimiento de lo que se va a conocer como los regímenes de la Revolución, que pues
estuvieron en el gobierno mexicano durante un periodo muy prolongado. Y de hecho, quisiera empezar compartiéndoles respecto a la idea de periodización. Se parte de la idea, hace años yo compartí esta reflexión de que el fenómeno del deporte alcanza planos muy diversos en la vida social. Ya ha quedado visto incluso en algunas de las ponencias que se presentaron, planos como el económico, el educativo, el que tiene que ver con los sistemas recreativos generales, las políticas públicas, en fin. Se trata entonces, creo, de un fenómeno completamente social y en el cual se deben de ir considerando algunos elementos. Entender, por ejemplo, que encierra una historia que tal vez puede ser propia, como en algún momento llegó a definirlo Pierre Bourdieu, pero que yo creo que no por ser propia podemos entenderla aislada de la sociedad que lo produce. De hecho, entenderla de forma aislada, como si fuera la historia de lo que pasa en sí mismo, en el cuadrilátero, en la alberca, en la cancha, en la pista, en fin, es la mejor forma de no acabar de ver al deporte como un fenómeno social. Es decir, tenemos que hacer exactamente lo contrario, entenderlo como un fenómeno completamente vinculado a la sociedad que lo produce. Y por eso, en este caso, al hacer una visión en perspectiva de la historia de las prácticas deportivas en México, es que yo detecto una periodización que está señalada, como lo he planteado aquí, como lo pueden ver ustedes, un primer momento en donde yo lo denomino años de práctica restringida, que es un periodo muy largo, desde finales del siglo XVIII prácticamente, hasta el transcurso de la Revolución Armada, que ocurre en la segunda década del siglo XX. Después un periodo que lo denomino como la masificación de la práctica deportiva, o que tiene que ver precisamente con esto que ya señalaban a la hora de promover un deporte masivo, en donde esta promoción no nada más está a cargo del gobierno, desde luego, es una promoción social completa. Diferentes sectores de la sociedad están convencidos de los beneficios de las prácticas deportivas y empiezan a promoverlo entre diferentes sectores de la sociedad y en diferentes regiones del país. Fenómeno que ocurre hacia los años 20 del siglo pasado y que va a tener como una especie de correlación la intervención del gobierno, acentuada en los años 30 precisamente, y que genera a su vez una reacción por parte de proyectos particulares, de negocios deportivos, a partir de los años 40, de los años 30, perdón, y que se prolonga durante los años 40, y después habría otra etapa o empieza a ocurrir una lógica bien diferente con la llegada de la televisión al deporte, lo cual se consolida en los años 50, y a últimas fechas dialogaba yo con un colega que estará participando en otra mesa acerca de cómo la modernización en las telecomunicaciones y también en la estructura administrativa del gobierno mexicano en los años 80 puede estar abriendo una etapa diferente, una nueva etapa en la historia del deporte mexicano. Yo creo que de esta manera también se pueden hacer consideraciones respecto a la periodización de los diferentes países de América Latina, pero para el caso concreto que les quiero exponer, me quiero centrar en el tercer momento de esta periodización que les he referido, la intervención del gobierno. Entonces vamos a ir básicamente hacia los años 30 del siglo XX. Bueno, Miguel Lisbona en 2006 escribió un artículo en el que ya daba cuenta de la constitución hacia 1929 de la Federación de Atlético Deportiva Chiapaneca. Chiapas es un estado de la República Mexicana, de los 30, bueno, ahora 32, de las 32 entidades que tenemos en nuestro país. Chiapas es uno de ellos, como ustedes saben, limítrofe con Guatemala, una zona de población indígena muy acentuada, en fin. Y se hace la referencia de esta constitución de la Federación Atlético Deportiva. En realidad, esta Confederación Atlético Deportiva surge de la Deportiva Nacional. Y vaya, subrayo, marco esto de la intención de crear una estructura deportiva nacional, porque es importante dentro de esto que les quiero exponer. Y dentro de esta lógica de crear una estructura deportiva, se quería enlazar al acto de toma de poder del siguiente presidente de la República, que iba a ser el primero electo bajo las siglas del Partido de la Revolución, es decir, del Partido Nacional Revolucionario, como se le llamó entonces, y que devino en lo que ahora se conoce como el Partido de la Revolución Institucional, desde los años 40.
en realidad. Esto iba a ocurrir en el Estadio Nacional, enmarcado en un torneo en el que participarían seleccionados de los entonces 31 estados de la República. La otra entidad era el Distrito Federal, desde luego, y para el protocolo cívico se buscaba un marco de vigor físico y talento deportivo. Yo creo que es importante destacar cómo se pretendía que la toma de protesta del presidente de la República ocurriera en un estadio y ocurriera enmarcado en un evento deportivo, precisamente. Bueno, pero para que esto ocurriera, se creó, como les digo, se hizo todo un diseño para que se diera una especie de campeonato nacional dentro del mismo acto de toma de protesta del presidente. La Secretaría de Educación Pública de México fue la que estuvo trabajando en este proceso que les menciono. Y un personaje de nombre Ramón Perea fue el encargado de conformar en el estado de Guanajuato. Como ya se ha mencionado, yo soy profesor de la Universidad de Guanajuato, otra de las entidades de nuestro país. Y entonces, ahora contrasto un poco lo que ocurre en mi región respecto a lo que había señalado Lisbona para el caso de la entidad federativa de Chiapas. Bueno, en el estado de Guanajuato es designado Ramón Perea. Ramón Perea contacta con el gobierno del estado de Guanajuato y a través de ellos es que se organiza la idea de conformar el Comité Local Atlético Deportivo y para este fin, para poder estructurar, se dirige a las autoridades municipales de las principales ciudades del estado de Guanajuato, las que tienen mayor pujanza económica en esa época: León, Silao, Irapuato, Salamanca, Acámbaro y Celaya, y a ellos les expresa la intención de conformar en cada una de esas poblaciones un subcomité atlético. Y estos subcomités iban a ser encargados de organizar las competencias. En el caso del Perdón, César. comité de Acámbaro, que es César, la localidad donde pude acceder a los... ¿Sí? César, ¿podrías por favor apagar tu cámara? Es que creo que se está llevando toda la señal y a veces se oye. Sí, Ricardo, yo te escucho. Ah, perfecto. Abajo a la izquierda, abajo a la izquierda está detener video. Abajo en Zoom, no, más abajo, más abajo, más abajo, mucho más abajo, dice detener video, al lado izquierdo. No en la presentación, no, más Es que como tengo la pantalla completa, no puedo ver otra cosa. Ah, ok. Ahí está. Entonces, aquí sí tengo estos videos. Listo. Nada más que ahora ya no sé si está compartiéndose la presentación No, o... tienes que volverla a poner. Abajo el botón verde que dice compartir pantalla. Parece que está cargando la presentación. Vamos a ver. Ahí ya está la presentación. Ya está, qué bien. Mensaje de que la conexión es lenta. Sí. Vaya, me había estado funcionando bien hasta hace unos minutos. Listo. Adelante, por favor.
Bueno, parece que tenemos problemas con César y su conexión. Parece que lo ha sacado del sistema. Em, Vamos a esperar un minutito a ver si retorna César. Am, aquí está César. César, ¿me escuchas? Sí, los escucho. Hace un momento ya los empecé a escuchar otra vez. Precisamente les estaba pidiendo disculpa, que aquí me estaba apareciendo ya una indicación de que la señal era débil. Y precisamente al final de la exposición de nuestro colega brasileño empecé a tener problemas con la conexión. Me da mucha pena que precisamente cuando me toca participar se da esta circunstancia. Pero miren, en todo caso, les puedo acabar de ir platicando el asunto para no habilitar la presentación y esto y tratar de hacerlo más ágil, menos pesado. Si quieres, abre la cámara sin presentación a ver cómo te va. Sí, muy bien. Vamos a ver si así va mejor. Listo. Bueno, les estaba diciendo, ojalá que no se interrumpa. Les estaba diciendo que dentro de este proceso de conformación dentro del Estado de Guanajuato de estos comités, que se da a lo largo de 1929, a partir de mayo, tiene una segunda etapa cuando ya se constituyen los subcomités, y les estaba comentando que esta información la tomo a partir de lo que se establece en uno de los archivos de las municipalidades del Estado de Guanajuato. Entonces, de ahí se va siguiendo la lógica que establece PDEAP y que se establece desde el gobierno federal para que se conformaran finalmente estos subcomités que iban a participar en las convocatorias que emitía el comité local, es decir, el comité del Estado de Guanajuato, para crear una gran competencia atlética donde se determinaba que los vencedores se tendrían que inscribir en noviembre para una competencia estatal, de donde se tomarían los campeones que asistirían a la Ciudad de México en 1930 a la toma de protesta del presidente de la República. Bueno, es un asunto, o es importante, creo importante señalar este episodio porque nos habla precisamente de cómo desde el gobierno federal se está creando una estructura para tratar de encaminar la actividad deportiva en función de un interés específico. Bueno, sin embargo, no fue el único capítulo que se da ya en estos años. Como les decía, se va acentuando en este periodo cuando se crea el Partido Nacional Revolucionario, y va a continuar y va a seguir toda la década. En 1931, por ejemplo, tenemos el hecho, en mayo de 1931, de que un presidente municipal precisamente está comunicando dentro de las comunicaciones que tienen con el gobierno del Estado, el presidente municipal, se encuentra un comunicado de la Secretaría General de este partido, del Partido Nacional Revolucionario, en donde les indican textual, de acuerdo con el programa de este partido, delineado en el discurso del 1 de enero del corriente año, es decir, del 31, hemos tomado especial interés en el desarrollo y fomento del deporte, y a fin de lograr una perfecta organización de todos los atletas del país. Y otra vez subrayo esta expresión, lograr una perfecta organización de todos los atletas del país. Se han iniciado los trabajos de conformación de la Confederación Deportiva Mexicana de Aficionados, que es de ingente necesidad para garantizar los derechos de los atletas y estimularlos en el camino de la salud, tanto corpórea como espiritual. Bueno, esto lo que nos muestra es que se plantea como una idea emanada del Partido Nacional Revolucionario la creación de la Confederación Deportiva Mexicana. Bueno, en este caso se le llamaba Confederación Deportiva Mexicana de Aficionados, la cual la Confederación Deportiva Mexicana quedó constituida formalmente hasta 1933, 2 años después o 2 años y medio después, en junio de 1933. Antes de que terminara la conformación de esta confederación, en octubre del 32, el presidente interino, Abelardo L. Rodríguez, envió una iniciativa de ley al Congreso para constituir el Consejo Nacional de Cultura Física. Esta iniciativa fue aprobada el 22 de diciembre de ese año, y entre las intenciones de este proyecto estaban el coordinar y organizar geográficamente las actividades relacionadas con la educación física y los deportes, para procurar una participación decorosa en las delegaciones mexicanas en competencias internacionales deportivas. Ya había comentado Ana Laura la creación del Comité Olímpico Mexicano, de la Sociedad Olímpica Mexicana, se llamó en específico en 1923. Bueno,
Para febrero de 1933, el Consejo Nacional ya estaba desarrollando sus trabajos, argumentando que tenía la patriótica labor de buscar el mejoramiento de la raza. Y de él, de este comité, de este Consejo Nacional, perdón, dependían los comités estatales y los subcomités locales, estos que se habían creado para, para participar dentro del programa de la toma de gobierno, la toma de protesta de gobierno en 1930. En 1936 se creó el Departamento de Educación Física. Este Departamento de Educación Física era una parte de la estructura federal del gobierno federal. El gobierno federal, para su funcionamiento, tenía secretarías de Estado y departamentos. Tenían diferente nivel, pero ambas instancias, las secretarías y los departamentos, dependían directamente del presidente de la República. Y entonces, esto habla de que estaba en un nivel muy alto, digamos, dentro de la estructura gubernamental mexicana. Ya la lógica, sí, gracias, la lógica o la idea de la promoción de la educación física y las actividades deportivas. Bueno, dentro de este Departamento de Educación Física se crearon oficinas en cada estado del país denominadas Direcciones Federales de Educación Física. Y para el funcionamiento de estas se encontraron con algunas complicaciones. Estudiosos como Abraham Ferreiro señala que se crearon mecanismos para lograr mejores relaciones entre el departamento, el Comité Olímpico Mexicano y la CODEME, la Confederación Deportiva Mexicana. Esto denota una rivalidad entre estas instancias, entre estas organizaciones, y yo creo que el asunto de las rivalidades bien podría ser visto como algo natural desde el momento en que todas ellas, el Departamento de Educación Física, la Confederación Deportiva Mexicana, el Comité Olímpico Mexicano, se habían creado todas con la idea de promover, organizar y controlar a la población deportista. Bueno, es notorio ver también que en 1936 fue establecida la Escuela Normal de Educación Física, que buscaba textualmente formar maestros especialistas dentro de las orientaciones y tendencias políticas y sociales que favorecieran principalmente a las masas trabajadoras. Bueno, con todo esto lo que podemos ver es que efectivamente estaba muy presente en la lógica de administración pública de esos años, de los años 30, estas ideas de organizar, controlar, formar estructuras, etc. ¿Por qué o a qué se debían? Sin lugar a dudas tenía que ver con las orientaciones que se estaban teniendo, con las lógicas que se estaban teniendo de para qué queríamos deporte o para qué queríamos deportistas y cómo teníamos que organizar al deporte y cómo teníamos que organizar a los deportistas. Bueno, simplemente la idea de que tenían que organizarse. Ya era muy, muy presente y yo creo que este es un asunto en el que se tendría que reflexionar con detenimiento. Ahora, de organizar a controlar había un paso muy corto y yo quisiera compartirles dentro de las cosas que ocurrían en aquellos años, principalmente en lo que se podía ver ya a nivel local en el estado de Guanajuato, me he encontrado con 3 formas de control muy interesantes que les quiero compartir rápidamente. Una de ellas era la creación de entidades, como la Asociación Estatal de Béisbol. Para este caso, en el mes de mayo de 1934, el presidente del Comité Deportivo del Estado de Guanajuato se dirigió a los presidentes municipales del estado para inquirir sobre los equipos de primera fuerza con que contaba cada localidad por estar trabajando en la organización del Campeonato Nacional de Béisbol para ese año. Pero solo 3 meses después volvió a dirigirse a las autoridades municipales convocándolos para la formación de la Asociación de Béisbol del Estado de Guanajuato. Para esto les indicaba, así como una indicación, no como una petición, no como una sugerencia, no como una solicitud, sino como una indicación, que se debería de enviar a la capital del estado un delegado por liga municipal y los gastos de asistencia correrían por cuenta de los clubes. Esto era posible precisamente gracias a cómo se iba conformando después de la revolución toda una estructura muy vertical, o piramidal si ustedes quieren, pero siempre atendiéndose hacia un vértice que estaba en el centro del país, donde se organizaban diferentes aspectos de la vida pública mexicana. Un minuto, por favor. Sí, claro. El otro ejemplo sería o se los comparto a partir de cómo se daba el registro de la información. Para el registro de las informaciones respecto al deporte, por ejemplo, el presidente municipal de la población que les he comentado que me ha servido como base, informaba
a un departamento y se mandaba una comunicación, el presidente municipal de esta localidad informa a este departamento que a pesar de haberle entregado oportunamente la forma 915.2, usted, sin causa justificada, se ha negado a proporcionar datos de la agrupación que dirige o representa para estadística de deporte. Como los propósitos que persigue al solicitarle los informes de referencia tienden al beneficio colectivo y el no suministrarlos cae bajo las sanciones de ley, le participo que si en un plazo que termine el último de este mes no requisita el ejemplar de la ya citada forma, que al presente se acompaña devolviéndolo por conducto de la presidencia municipal de ese lugar, entonces, de acuerdo con el artículo 38 respectivo, se le impondrá una multa que en cantidad se juzgue conveniente. Este departamento espera de su civismo que no será necesario aplicar una pena en el presente caso y que en consecuencia enviará la información a quien antes me he referido, por lo que anticipo mi agradecimiento reiterándole mis atenciones. Esta era una comunicación dirigida a un presidente de clubes locales. En fin, esto nos puede dejar ver cómo al querer tener la información incluso se recurría a mecanismos coercitivos, amenazas de sanciones para quien no proporcionara las informaciones que las instancias de organización deportiva del gobierno solicitaban. Y finalmente, tiene que ver con el aval para los participantes deportivos. Todo deportista quiere participar en eventos de mayor nivel. Y se crea una estructura en donde se tenía que participar en los eventos locales, es decir, los municipales, luego los estatales, luego los federales, con la intención, con la ilusión, digamos, de algún día ser representante del país dentro de competencias internacionales. Para todo esto se creaban los avales, que forman parte, claro, de una superestructura mayor, en donde se le daba posibilidad a un organismo determinado de decir quién era el representante de un país o de un estado o de un municipio dentro de las competencias de mayor nivel, en una especie de ida y vuelta. Claro, entonces esto ya nos habla de otras formas o de otras lógicas dentro de la dinámica deportiva que pues deja, en todo caso, tendidas ahí, deja tendidas los planteamientos dentro de los cuales se podría seguir inquiriendo para pensar en esta lógica precisamente de la correlación o la diferencia entre la organización y el control por parte de los gobiernos respecto a las prácticas deportivas, al menos en el caso de México. Y con esto cierro. Muchas gracias. Gracias, César, muy amable. Muy interesante presentación también. Bueno, lamentablemente nos quedan 6 minutos para que termine la mesa. Me gustaría saber si de las personas que están asistiendo hay alguna pregunta para Julián, para Leonardo y para César. Entonces vamos a esperar si alguien levanta la mano, si alguien escribe. Bueno, tenemos... Sí, Estefanía, adelante, por favor. Bueno, buenos días para todos. Ya que no pude hacer una traducción, entonces le voy a hacer una pregunta a nuestro profe brasilero. Entonces voy a hacer la pregunta en portugués y también la voy a hacer en español. Entonces, professor, bom dia. Pelo que você comenta sobre as contradições e as tensões, como você vê hoje, na atualidade, a identidade brasileira, tendo en cuenta a historia, a luta, as clases y a política? Bueno, voy a hacerlo en español. Según lo que comentas en cuanto a las contradicciones y las tensiones, ¿cómo ves ahora en la actualidad la identidad brasilera, teniendo en cuenta la historia, las luchas de clases y la política? Adelante, Leonardo. Gracias por la pregunta, Estefanía. Muy buena pregunta, porque las cuestiones que presenté sobre la selección brasileña de los años 30, ellas colocan las mismas cuestiones, los mismos desafíos que aún tenemos en Brasil en torno de la identidad nacional. Porque por un lado hay toda una idea de una nación mestiza, armónica, una nación no cual supuestamente no existiría racismo, y muchos hoy en día, mucha gente defiende esta idea. Pero
Nosotros sabemos que Brasil es una sociedad marcada por un racismo estructural. Ese racismo estructural de Brasil es tal vez lo más definidor de la nacionalidad. Lo interesante, en mi opinión, es cómo el fútbol se torna un medio de negociación, un espacio de negociación de estas tensiones, de estas imágenes. Muito obrigada. Gracias por Espanhol está muito bom também. Gracias por la oferta de la traducción. Gracias a Leonardo y a Estefanía. Y vamos con la última intervención porque se nos acabó el tiempo. Ya son bueno, ya se cumplieron las 2 horas. Vamos a escuchar a Chester Urbina, por favor. Adelante, buen día. Buenos días, colegas. Un placer saludarles. Mi pregunta es para el colega que trató la segunda presentación sobre el ciclismo. Al menos para el caso de Costa Rica, hasta mediados del siglo XX, algunas competencias de carreras largas de más de 100 kilómetros en Costa Rica contribuyeron a formar un mercado deportivo nacional donde el fútbol no llegaba. Este fue el caso para Colombia, digamos, para ese periodo histórico, y cómo fue esa construcción de ese mercado, por decirlo de alguna manera, deportivo. Me imagino que fue desde los puertos hacia el interior o fue de las ciudades principales hacia ciudades secundarias. Gracias. Doctor Chester, un gusto saludarlo. Bueno, con respecto a su pregunta, inicialmente pues la bicicleta llega a estos puertos, pero muy contrariamente a lo que uno podría pensar, justamente es en las ciudades del altiplano, como Medellín, como quizá Bucaramanga y Bogotá, en que inicialmente se desarrolla el ciclismo. Y ya en las primeras décadas del siglo XX, con la apertura, digamos, del ferrocarril del Pacífico y luego del Canal de Panamá, las ciudades del Pacífico van a tener un incremento en la importación de bicicletas y pues asimismo en la realización de carreras ciclistas. Respecto a su pregunta inicial, digamos que hacia los años 20 quizá el ciclismo en Colombia tiene como una especie de mutación, o lo podría pensar yo de esa manera, en la medida en que inicialmente y hasta la década de los 10, las carreras tienen que ver mucho con la velocidad, la resistencia e incluso con esa necesidad de romper récords o establecer marcas. A partir de que llega la motocicleta y quizá ya la velocidad no es ya importante, entonces las carreras de resistencia, como usted bien lo dice, de más de 100 kilómetros, son las que van a tener más protagonismo en el escenario deportivo nacional en ciudades como Cali y Bogotá. De hecho, la primera gran carrera quizá nacional es la Bogotá, que se hace en 1929 y tiene una repercusión a nivel nacional, es decir, varios diarios nacionales desde la costa hasta el sur del país van a informar de la realización de estas carreras e incluso se abre la posibilidad de que personas de otras ciudades vengan a Bogotá a participar en esta gran carrera, y de ahí en adelante las carreras de los años 30 se van a denominar de alguna manera carreras de resistencia, más de 100 kilómetros, un poco motivados por la visión de la prensa de que el ciclismo colombiano y en general latinoamericano está muy atrasado con respecto al nivel que estamos viendo en el Tour de Francia y el Giro de Italia y demás, y por lo cual es necesario preparar a nuestros atletas para que probablemente puedan ser capaces de participar en un circuito internacional, lo cual pues va a pasar ya a partir de los años 50 y bueno, la introducción de los escarabajos colombianos en el ciclismo mundial ya a partir de los años 70. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Julián Andrés. Bueno, ha sido una mesa con unos temas bastante interesantes que nos ha permitido ver como también una lucha de clases sociales, si queremos verlo de esta manera, también desde el ciclismo, ¿no? Desde el fútbol en Brasil, y también como un tema del deporte como una estructura de control social
de la población a partir pues de esas prácticas deportivas y de la estructura deportiva en sí misma. Entonces, quedan muchas cosas por decir. Por ejemplo, Leonardo planteó que el fútbol puede verse como un espacio de emancipación de clases sociales bajas, por ejemplo. Valdría la pena saber o ver si el ciclismo también puede verse de esa manera en Colombia y si el deporte también puede de alguna manera verse más que como una estructura de control social, además puede verse también como un proceso de emancipación de algunas clases sociales, pero si ustedes se dan cuenta hay toda una gran baraja de preguntas y de temas por explorar, pero no nos alcanza el tiempo. Vamos a respetar un poco las indicaciones de la organización. Fue un placer estar con todos ustedes hoy, con Ana Laura, con Julián Andrés, con Leonardo Afonso y con César Federico. Gracias a Estefanía por la disposición para la traducción. Y bueno, espero poderlos ver pronto y seguir abordando estos temas y conversando al respecto, y estaremos muy pendientes de las publicaciones que ustedes realicen. Fue un verdadero placer estar con ustedes hoy. En 2 horas vamos a abrir 2 mesas más, la 4 y la 5, que son las mesas de la tarde de este congreso. Los esperamos y las esperamos con los brazos abiertos para esas 2 mesas que también van a resultar muy interesantes en el mismo enlace de Zoom. Muchas gracias. Felicidades. Hasta pronto. Bye. Muchas gracias. Chao. Gracias. Hasta luego.